Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Il Consiglieri. Ya lo saben ustedes, fríos días que estamos padeciendo a nivel nacional. Hay que cobijarnos y cuidarnos. Tengamos en cuenta que con algún descuido podemos sufrir alguna situación de parálisis física. Entonces tengan cuidado, sobre todo con los pequeños o las personas vulnerables de edad. Hoy vamos a hablarles, como lo habíamos anticipado, Vamos a hablar de lo relativo a una parte medular, a mi juicio, de lo que es el Código Fiscal. Ya habíamos tenido por ahí una petición de que habláramos más abundantemente en el tema corporativo en relación a las actas de asamblea de las empresas. Recordemos simplemente que en materia legal, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos establece una distinción entre cuáles son las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias. De igual manera nos cita que cuando no se puedan integrar dentro del libro de actas, cualquier acta que se lleve a cabo de manera legal por parte de la sociedad a través de sus socios, esta debe de ser protocolizada para efectos de que tenga un valor jurídico. Sobre esa base, yo quiero hacer un planteamiento muy importante a mi juicio, que se refiere a la reforma muy sencillita que está apareciendo en materia de Código Fiscal, relativa a lo que se debe de entender por razón de negocio. Ya hablamos nosotros de justificar por qué o no debo de participar. Luego entonces, adicionalmente a todo ello, debemos de considerar si hay una obligación jurídica o no de elaborar o no un contrato. Ya tratamos ese tema. Razón de negocio es todo aquello que sustenta realmente la validez de una operación, de una relación comercial, jurídica, virtual, que nosotros tengamos con alguien ajeno a nosotros mismos, es decir, todo contacto que tengamos con personas ajenas a nosotros. Y esto conlleva, evidentemente, la necesidad de implementar un instrumento idóneo que se llama contrato. ¿Qué impera en ese tipo de contratos? Insisto, que haya un objeto. Ese objeto del contrato debe de estar debidamente precisado a efecto de llevar a cabo la identificación de la operación que hicimos con esa persona. Llámese proveedor, llámese cliente, y evitar así de alguna manera alguna duda, alguna suspicacia inclusive por parte de la autoridad fiscal. Porque adicionalmente a ello tenemos el tema de la utilidad. Recordemos que ahora debe de haber una utilidad razonable y nos dice que conforme lo marquen las leyes. Es algo muy importante, muy impactante esa situación. ¿Por qué? Porque en el mismo Código Fiscal, en la reforma que hay, también se señala que la autoridad fiscal deberá de proporcionarnos cuáles son los parámetros de utilidad que se están manejando en función de la actividad económica que estemos llevando a cabo, lo cual a mí se me hace muy complejo, muy delicado. ¿Por qué? Porque recordemos algo muy simple. Todavía no se encuentran definidos los procesos manuales, semiautomáticos y automáticos. A la fecha, no he encontrado un ordenamiento que nos lo señale dentro de las cuestiones legales. A nivel práctico, a nivel técnico, evidentemente que encontramos múltiples definiciones sobre los temas. Pero para efectos legales y por identificar, obviamente que esto lleva una situación adicional. Luego entonces, ¿cómo vamos a parametrizar nuestras actividades en función de otros estados? Recordemos simplemente que las percepciones, que tienen que ver las percepciones del salario mínimo general en la franja fronteriza es superior a lo del resto del país. Entonces, de entrada, ¿cuál va a ser la utilidad en uno u otro lado? Esto de querer regular el tema de la utilidad, insisto, es algo sumamente delicado, sumamente complejo. Podemos hablar, y ya en su momento lo precisaron las autoridades legislativas al mencionar los famosos precios de transferencia, los requisitos para partes relacionadas, etc. Todo lo que sea de un valor comercial normal, yo no le veo problema. El problema está en cuánta utilidad voy a tener. Y a manera de ejemplo, una tintorería que tenía un empleado y que ahorita con la crisis ya lo despidió, pues obviamente que se va a ahorrar lo del empleado porque va a tener que hacer la chamba que hacía el empleado, el dueño de la tintorería. ¿Cuál es su margen de utilidad? ¿El 100%?
o una cantidad diferente. Entonces, vamos a ejemplificarlo con las situaciones que ustedes gusten y manden. Tenemos el tema de quien ocupa maquinaria y quien no ocupa maquinaria, quien ocupa simplemente, quien elabora escritos en una máquina de tóner contra una máquina de inyección de tinta. Los costos son diferentes, una color, otra sin color, vamos, todo eso conlleva una situación muy especial. El hecho de que el legislador haya querido imponer un control de lo que es la utilidad es algo sumamente delicado, sumamente complejo, que nos lleva a que permita en un momento determinado tener la duda de que si lo que estoy cobrando es bueno o es malo. Recordemos que hay gentes que a mayor cantidades piden una cuestión menor, es decir, se disminuyen sus costos. Y a cuestiones de producciones cortas o bajas, evidentemente que los costos se incrementan. ¿Esto también lo van a considerar o cómo se va a entender? Y una parte que se nos hace muy complicada es el hecho de delegar muchísimas situaciones a, evidentemente, la autoridad fiscalizadora, misma que debe de proveernos de disposiciones de carácter general. Entonces, si los señores legisladores simplemente están remitiéndose a establecer un requisito dentro de la ley y a su vez delegar esa función en la autoridad fiscalizadora, necesitamos esperar toda esa situación para poder actuar de manera completa e integral. Ahora bien, ¿cuándo saldrá la famosa miscelánea que le llaman, que emite la autoridad fiscalizadora? ¿Qué modificaciones hay? Que en muchas ocasiones pareciera que hay una o dos al día, y esto conlleva que se tenga que estar alcanzando, evidentemente, la actualización de manera permanente. No hay una estabilidad en las disposiciones fiscales que nos marquen cómo cumplir mejor, sino se van adicionando sobre la marcha, y esto hace muy peligroso el cumplimiento de obligaciones porque incrementa el riesgo precisamente de incumplimiento de obligaciones. Por eso es importante que nosotros propongamos a través de todas las entidades colegiadas, técnicas, profesionales, que se haga una, evidentemente, reevaluación de las disposiciones fiscales para hacerlas entendibles y sobre todo que puedan ser cumplidas de una manera más eficiente, más accesible para el común de la gente. Esa es la petición que quisiéramos hacer. E insisto, el tema de la cuestión corporativa es muy delicado porque recuerden a ustedes que con la reforma al Código Fiscal, todo lo que es aumento y decremento de capital social por la causa que ustedes gusten y manden, tiene que estar perfectamente respaldado y soportado. Así es que ya no es la simple acta que se elaboró, que se incrementó el capital, que se redujo el capital, no. Tiene que estar todo perfectamente conciliado para efectos contables y fiscales, y que la autoridad evidentemente quede convencida que todo tipo de movimientos que se hagan en ese sentido queden debidamente respaldados, para evitar que cualquier situación anómala que pudiera presentarse, si es que la empresa se quiere portar mal, pues va a tener problemas. Si la empresa por error omite algo, debe de cuidar ese detalle que ya lo habíamos mencionado. Y cuando tengamos la situación de que la autoridad quiere verificar el cumplimiento de obligaciones, podamos salir sin ningún problema, siempre y cuando estemos cumpliendo con la norma. Reflexionen, si te gustó, ya sabes, ese pulgar arriba, suscríbete para que la campanita te avise. Nuestras redes sociales están a tu disposición. Nuestras peticiones de consultas que nos hagan, seguimos esperando la cuestión de un programa en vivo y nos vemos en la que sigue.